Bueno, y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos en 24 horas aquí en Guayaquil al asambleísta Héctor Yepes, asambleísta de Creo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Liz? Muy buenos días y buenos días a todos los ecuatorianos. Bueno, como lo decíamos en el saludo, todavía hay 3 comisiones en el interior de la Asamblea que están sin sesionar, pese a que el 16 de mayo pues, se reorganizó para un nuevo periodo legislativo. ¿Cómo entender que todavía ya mismo se cumple un mes y siga pasando esto al interior de la Asamblea? Bueno, lamentablemente ha habido problemas a la hora de ejecutar ciertos acuerdos. Como el país conoce, varias fuerzas políticas hicimos un acuerdo parlamentario para renovar las autoridades y para trabajar en base a una agenda que implica reforma laboral para 5 millones de ecuatorianos que hoy no tienen un trabajo formal y están en el subempleo, que implica trabajar para una real prevención y rehabilitación de drogas, que implica ayudar a miles de jóvenes que necesitan refinanciar créditos estudiantiles porque están sin trabajo. Y para empezar hay que tener claro que esos temas de fondo no pueden verse comprometidos porque una persona está o no en un cargo. El acuerdo en eso debe mantenerse, no importa lo que pase en temas de comisiones. Ahora, ¿qué ocurrió ya a nivel de las mesas legislativas? Había un diálogo entre los jefes de bancada sobre quiénes debían ir a ciertas comisiones, lo cual es parte también de un acuerdo, porque si uno se pone de acuerdo, valga la redundancia, en trabajar sobre ciertas leyes, es necesario que personas que están en ese acuerdo vayan a liderar las comisiones para que eso pueda luego rodar en la práctica y dar resultados. Lamentablemente, una cosa fue lo que se habló a nivel de líderes de bancada y luego algunos legisladores de esos bloques no cumplieron. ¿Pero fue legal o ilegal el hecho de que se autoconvocaran, se sentaran en una mesa y entre, como se dice, entre acuerdos de bancadas dijeran, tú vas a ser el presidente a partir de hoy, y así incluso lo proclamaran? Cosa que 3 días después vino y esto quedó, pues, se hicieron para atrás y dijeron, no, esto de aquí no es legal y por ende esas comisiones hasta el día de hoy no tienen quien las presida y están sin trabajar al interior de la Asamblea. A ver, que haya habido una conversación para que ciertas personas lideren es perfectamente legal y es normal. De hecho, es lo que habitualmente se hace. Luego eso no se reflejó en la práctica porque ciertos legisladores que eran parte de ese acuerdo no cumplieron con lo que se había acordado. Pero la reacción no fue inmediata, porque incluso permitieron que se dé a conocer, se difundió la noticia dando ciertos nombres que eran la cabeza de las respectivas comisiones y no fue sino hasta después de 3 días cuando se dijo, no, esto de aquí no ha sido una actuación apegada a la ley, así que hay que reconsiderar y tendremos que nombrar, realmente escoger nuevamente quién será el presidente de cada una de estas comisiones. Así es. Ahora, más allá de lo que ha ocurrido, yo creo que hoy lo que debe hacerse es aplicar la ley. La ley dice que si en 8 días no hay una elección interna en cada comisión, válidamente celebrada, por cierto, debe ser el Pleno de la Asamblea el que decida. Yo creo que el Pleno es el que debe resolver como máxima autoridad de la Asamblea y debe resolver ya sea en un sentido u otro. Esto lo digo a nivel personal, además. Pero sin embargo, esto ha quedado postergado ya en 2 ocasiones al interior del Pleno. Incluso el presidente César Litaro, yo creo que sorprendió a los asambleístas diciéndoles que no, que ese tema nuevamente queda postergado, que vayan a sus hogares y me imagino que será hasta la próxima semana cuando se vuelva a tratar. Entonces, ¿no se le estaría restando importancia a ese tema? Yo creo que hay un tema de terminar de afinar consenso, sobre todo al interior de la bancada de Alianza País. Ya sobre eso yo no puedo comentar mucho más porque no es el bloque al que pertenezco, pero lo ideal es que esto se resuelva lo antes posible y en el sentido que sea. Si es a favor de quienes originalmente han sido propuestos para liderar las comisiones, bien, si no, también, pero lo importante es que las comisiones funcionen. Pero podría ser que no hay los votos suficientes al interior del Pleno. Bueno, entonces habrá que buscar otra alternativa para que sí hayan los votos, a eso es a lo que me refiero. Ahora, hay algunos temas más que analizar de aquello que está pasando al interior de la Asamblea con usted y otro de esos es, quisiera saber qué sabor le deja a usted la no censura a la ex canciller María Fernanda Espinosa luego de que no se completaran los 92 votos, sino tan solo 87 para haber dado paso a dicha censura. Yo creo que en esto la Asamblea ha defraudado al país. Nosotros desde el bloque de Creo estuvimos presentes todos los legisladores y todos votamos a favor e impulsamos el juicio político junto también al Partido Social Cristiano. Me parece una vergüenza que no haya sido censurada y no porque le dio o no el asilo
a Julian Assange, lo cual, por cierto, ocurrió en el gobierno anterior. Esa es una decisión política, más allá de que uno le guste o no le guste. El problema es que, tal como dijo el propio canciller actual de este gobierno, en el proceso de naturalización del señor Assange se forjaron documentos, hubo fraude, dijeron que el señor vivía en una comunidad ecuatoriana cuando estaba en la embajada de Londres. Y eso no solo es causa de juicio político, es causa de una investigación penal porque ahí habría presuntamente delitos, por ejemplo, de falsedad. Ahora, pero si bien es cierto, no solamente se le estaba sometiendo a un proceso para ver si se censuraba o no por la naturalización de Julian Assange, sino también se decía por su incompetencia al manejar el tema de la frontera, ese problema de la frontera que cobró la vida de algunos ecuatorianos. Al no darse paso a esta censura, hay asambleístas de oposición y asambleístas independientes que se han pronunciado y han dicho que tendría que darse una revisión de este acuerdo legislativo con Alianza País. ¿Habría una mayoría floja dentro de la Asamblea, una mayoría que se tambalea, recientemente estructurada, pero que con estas acciones podría comenzar a verse esa debilidad dentro del legislativo? Bueno, lamentablemente algunos en Alianza País parece que siguen con la agenda del correísmo, porque más allá del discurso, a la hora de la hora, cuando las papas queman en este tipo de cuestiones, terminan alineándose con los correístas y en este caso faltaron 4 votos nomás para censurar, a lo cual incluso podría ser todavía motivo de una reconsideración en el Pleno de la Asamblea. El tema no está 100% cerrado. Ahora, yo creo que lo fundamental, que es un acuerdo, insisto, para una reforma laboral que permita a 5 millones de ecuatorianos que hoy trabajan en la informalidad acceder a un empleo formal con seguro social, estabilidad, contrato, con garantías de ley. Un acuerdo para que nuestros jóvenes que hoy no pueden estudiar tengan crédito estudiantil. Y por cierto, yo el día de ayer he presentado al presidente de la República una carta para exigirle que se solucione la situación de miles de jóvenes que hoy están con coactiva y sin trabajo porque no pueden pagar créditos estudiantiles. Hace 3 semanas el presidente anunció una anuncio de que se iba a poder ayudar a los jóvenes precisamente a través de darles beneficios para poder prolongar ese tiempo de pago, eximirlos del pago de los intereses o de la mora que tengan. ¿Qué pasó con eso? Porque como usted dice, pues ya han pasado 3 semanas. Ayer pudimos ver que hizo público esta carta con este pedido al presidente de la República y ahí cuesta entender qué es lo que pasó entre ese anuncio, que ya mismo cumple un mes, y ya la ejecución de lo que se ofreció en dicho anuncio. Así es, ese anuncio fue el 10 de mayo, ya han pasado casi un mes, pero todavía no hay concreciones. Yo hago un llamado al presidente a que pasemos del dicho al hecho. Sabemos que están trabajando internamente, pero cada semana que pasa es una semana más en que nuestros jóvenes tienen una coactiva, que no les permiten trabajar, que les están ejecutando bienes, que les congelan cuentas por el delito de no tener trabajo, porque no tienen cómo pagar. ¿Qué es lo que yo le he propuesto al presidente mediante una carta el día de ayer? Que la Junta Monetaria emita una línea de crédito sin intereses idealmente o con intereses muy bajos, flexibilizando garantías, ampliando plazos de pago, y que el presidente, que es el único que puede hacerlo según la Constitución, envíe a la Asamblea Nacional una ley de condonación de intereses, multas y recargos, porque aquí sí se ha perdonado a los empresarios, agricultores, ganaderos, que está muy bien. Bueno, también hay que ayudar a los jóvenes, porque parece que aquí el sector del que siempre se olvidan todos es de los jóvenes y de los estudiantes, que son los que necesitan ayuda para salir adelante. Yo espero que el presidente se sensibilice, su anuncio fue acertado, yo lo he valorado así, ojalá ahora ya tomemos acciones urgentes. Pero eso iría encaminado a favorecer a estos jóvenes que están pasando por este problema de hoy por hoy, afrontar una coactiva, como usted decía, de no haber podido pagar quizás esos créditos que realizaron para poder estudiar, pero cómo favorecer también a aquellos que recién van a entrar a estudiar y que quizás su posibilidad sea esa, endeudarse, pedir un crédito, y que en el camino pueden encontrarse con la misma situación que hoy por hoy viven muchos de nuestros jóvenes. Por eso yo he presentado una ley de crédito estudiantil sin intereses. La he presentado 2 veces en este periodo, ojalá esta vez con este tema y luego de una resolución unánime que tuvimos en la Asamblea para ayudar a los jóvenes con créditos estudiantiles, sí tenga apoyo. Porque aquí tenemos a cientos de miles de chicos que no pueden entrar a la universidad o a una carrera técnica y que necesitan no solo cupos gratuitos y becas que hay que mantener y aumentar, sino también crédito estudiantil sin intereses. Colombia ya lo hace. Presta a 20.000 jóvenes al año sin intereses
con fondos del Banco Mundial. Yo me reuní con el presidente del ICETEX, que incluso es el equivalente de lo que era el IES acá, que incluso estarían dispuestos a venir al Ecuador a asesorar este tema y poder dar una salida para nuestros jóvenes que necesitan estudiar, para emprender, conseguir empleo y además para alejarlos a muchos de las adicciones, porque con el problema de drogas que tenemos en el país, si se les cierran las puertas a los jóvenes, pues estamos orillándolos hacia los vicios. ¿Pero por qué no camina ese proyecto de ley si usted ha dicho que ha habido un respaldo unánime dentro de la Asamblea? Bueno, el respaldo unánime fue en el mes de abril. Lamentablemente, antes de eso, cuando la Comisión de Educación la presidía el señor Augusto Espinosa en la Asamblea, no le dieron paso a este proyecto, donde prohibíamos, de hecho, que haya coactiva contra jóvenes sin trabajo. Si esa ley se hubiera aprobado y no habría ni un joven en coactiva, deudor de crédito estudiantil. ¿Pero qué está fallando dentro del legislativo? Porque ya usted dice, le ha presentado por segunda ocasión y en esta segunda ocasión sí contó con un respaldo del legislativo para que esa ley pueda prosperar en beneficio de los jóvenes del país. Yo creo que algunos han estado pensando más en el interés político, en las revanchas políticas, en sus prioridades personales que en trabajar por los ecuatorianos, porque francamente no se entiende cómo temas así, más allá de que lo plantee uno, lo planteara alguien del extremo opuesto. Ideológicamente todos deberíamos coincidir, porque aquí se trata de trabajar por las familias, por los niños, por los jóvenes que necesitan una oportunidad para salir adelante con educación. Ahora, ¿le preocupa cómo pueda también actuar el Pleno en relación a esta moción que ha hecho el asambleísta May Montaño de recoger las firmas para llevar también a un juicio político a la ministra de Salud, María Verónica Espinosa, una vez de el resultado que se vio con esa proyección de censurar a la ex canciller? Vamos a ver, yo creo que el caso del Ministerio de Salud es muy grave, no solo por los falsos diagnósticos de VIH, sino por el tema del paracetamol en mal estado, por el cierre del hospital neumológico en la ciudad de Guayaquil, por la negligencia en la falta de rehabilitación de drogas, que es obligación del Ministerio de Salud. Lo único que han hecho es ir a cerrar clínicas clandestinas, tirar a los chicos a la calle y luego no darles la atención que el Estado debería brindar para que se puedan desintoxicar y realmente ir a una rehabilitación. Yo creo que causales de sobra hay para un juicio político. Bueno, pero en esos dos puntos que usted ha mencionado, el hospital neumológico de acá de Guayaquil se cerró porque tampoco tenía las condiciones para seguir operando. Era un ambiente insalubre realmente que se veía, está aquí muy cerca del canal y quienes pasamos por ahí a diario podíamos percatarnos de esa situación externa. Ya después, cuando se abrieron las puertas, no se diga interna. Ahí sí había que tomar una decisión. Y en el segundo punto, al menos acá en la ciudad de Guayaquil, recordemos cuando fallecieron más de 15 jóvenes en una casa de rehabilitación, 18 jóvenes, constantemente las autoridades, el gobernador ha dicho que se está trabajando en construir un gran centro, que ya estaría listo. Entonces, ¿no serían esos dos puntos más bien de dejarlos fuera de lo que se está incluyendo como puntos para llevar a un juicio político a la ministra? Hasta ahora las causales invocadas son por los falsos diagnósticos de VIH y por lo que ha investigado el medio digital La Posta. En cuanto al hospital neumológico, la solución era mejorarlo, pues, no dejarlo cerrado. Y en cuanto al tema de rehabilitación de drogas, yo hasta ahora no veo absolutamente nada del supercentro que han ofrecido. Y mientras tanto, miles de chicos no se pueden quedar pues en la calle, porque además los engañan. Yo he conversado con algunos de ellos que nos cuentan cómo los sacan de los centros clandestinos, y aquí yo no estoy defendiendo a los centros clandestinos, es el único lugar ahorita donde pueden ir. Van en la desesperación a buscar alguna clínica informal, por así decirlo. Luego vienen las autoridades, los sacan, les dicen, tranquilo, te anoto tu nombre porque vamos a ir a visitarte. Y hasta ahora, nada, pues. Entonces, discúlpeme, más allá de la buena intención que pueda haber de aquí a largo plazo de hacer un centro para no sé cuántos miles de jóvenes, si es que algún día se hace, mientras tanto, tiene que haber una solución. Y si el Estado no tiene la facultad o la capacidad para atenderlo, entonces tiene que trabajar con el sector privado, con el voluntariado, para poder, en una alianza público-privado, público-social, atender a más gente. Pero la solución no puede ser nunca quedarse de brazos cruzados mientras la H y la droga aniquila las familias de Guayaquil y del Ecuador. Ahora, el asambleísta Montaño ha dicho que este juicio se da por un incumplimiento de funciones. Si bien es cierto, parte a raíz de esta investigación del medio digital sobre estos kits de pruebas para determinar el VIH en los pacientes, lo que ha dado resultados o falsos positivos o falsos negativos, más allá del margen permitido.
Ella hablaba también de incompetencia porque no se actualiza un cuadro básico de medicinas, por una serie de cosas más las que usted ha mencionado. Pero no comienza a debilitarse el causal principal para ir a ese juicio cuando ARTSA ha dicho que había un informe donde sí se establecía que estos kits fueron revisados incluso por organismos internacionales, avalando y certificando que sí tenían una probidad para ser utilizados, que el margen de error era mínimo y que eran precisamente una prueba que sí debía aplicarse porque cumplía con todos los estándares acá en el país. Bueno, aquí hay algo curioso porque ARTSA dice algo en un informe, pero en otro informe dice otra cosa distinta. Entonces yo creo que eso ya va a ser parte del proceso, investigar, ver exactamente qué pasó en el curso pues ya de un juicio político que ya tiene las firmas, que va a seguir su curso y en el que, por supuesto, nunca podemos adelantarnos a decir que hay una responsabilidad. Yo, por lo pronto, veo que en varios temas hay causales de sobra para iniciar el juicio político. Será en el transcurso del juicio donde deberán actuarse las pruebas de cargo y de descargo para que luego el Pleno de la Asamblea tome una decisión. Pero así parecía también en el caso del juicio del ex canciller, que habían varios motivos y que iba a haber una concordancia o una mayoría que se iba a inclinar hacia ir a eso, y a la hora de la hora pues la votación reflejó lo contrario debido a las abstenciones y a quienes se opusieron a esa censura. Lamentablemente en la Asamblea todo se decide con votos. Insisto, nosotros respondemos por los nuestros. Desde Creo, todos los legisladores del bloque votamos a favor de la censura. Estoy seguro que si se comprueban las acusaciones contra la ministra de Salud, que yo creo que va a ser así, pero habrá que esperar al proceso, vamos también a tener los votos completos. Habrá que preguntarles a quienes han estado diciendo una cosa y luego hacen otra, y en el caso de la ex canciller, por 4 votitos nomás, permiten que quede en impunidad la negligencia con relación al secuestro de 3 periodistas en la frontera norte, y además el caso de la naturalización de Julian Assange y el abandono, además, que también era parte del juicio político, el abandono a nuestros migrantes ante la crisis de Venezuela. ¿Cómo evalúa hasta el momento lo que ha venido dándose en la Asamblea una vez que comenzó este nuevo periodo, con nuevas cabezas dentro del legislativo? Ya se va a cumplir el primer mes de esta reorganización. ¿Cuál sería su balance al cumplirse el primer mes? Yo todavía expectante a ver cómo van a ser estos 2 años. Siempre va a haber dificultades cuando no hay un solo bloque o partido político que tenga mayoría en la Asamblea. Eso obliga necesariamente a sentarse, a conversar, incluso a veces a asumir costos políticos por conversar y llegar a acuerdos, pero es lo que necesita el país para salir adelante. Yo lo que espero es que las diferencias que han habido en estos temas políticos, por así decirlo, no comprometan lo fundamental, que es el acuerdo que debemos tener todos, ojalá no solo los que hemos estado en el acuerdo, todos los legisladores, para una reforma laboral que dé más empleo, para combatir el tráfico de drogas, para aumentar las penas contra la delincuencia, para ayudar a los jóvenes que necesitan crédito estudiantil y otros temas. Eso no puede sacrificarse porque hay discrepancias en torno a aspiraciones personales, por más legítimas que sean. Aquí hay que poner a las familias del Ecuador primero, y si eso se cumple, yo creo que el acuerdo puede funcionar porque va a dar resultado. Quedan 2 años de esta asamblea con una deuda pendiente todavía en materia de leyes y por otro lado también con una deuda pendiente en materia de fiscalización. El país también está expectante. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, asambleísta Yepes. Muchas gracias.